En el episodio 71 de Jalsapkn, la indispensable serie de televisión de los viernes por la noche, transmitida el 24 de mayo, se convirtió en una cuestión de curiosidad si Orhan, que fue atrapado por Semuz y Mecide, murió o no. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie de televisión Jalsapkn. En el episodio 71 de Jalsapkn, protagonizado por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir y Setin Tekindor, transmitido por Star Televisión, es de destacar que Orhan, que quedó atrapado por Semuz y Mecide, recibió un disparo a pesar de todos los esfuerzos de Ferit. En el último episodio de Jalsapkn, cuando llegó a la habitación, vio a Ferit Seyran y Suna con lágrimas en los ojos y se sorprendió. Dijiste estoy enfermo, Seyran. ¿Qué está pasando? Dicho. Luego, Ferit le pregunta a Suna por qué se reunió con Safet. Seyran llevó a Suna al baño para que Ferit no entendiera todo. Mientras que Suna, quien quedó devastada al saber que su hermano estaba enfermo, rompió a llorar, Seyran también envió a Ferit con la excusa de Safet. Suna se reunió y regresó a la habitación y dijo, tenemos que decirle esto a Ferit. Seyran, definitivamente hay un error. Vayamos a otro médico. En ese momento, Gulgun y Fakat unieron sus manos por Orhan. Esme, con la ayuda de Tayyar, irrumpió en Kazm y Zerrin en la misma casa. Esme, que se volvió loca, atacó a Zerrin después de que Kazim dijera, ve a divorciarte, Zerrin me quiere y yo también la quiero a ella. Mientras Zerrin, que se golpeó la cabeza, yacía inconsciente en el suelo, Kazm llamó a Ferit y le pidió ayuda. Seyran le contó a Suna todo lo sucedido, y lo llamó al psiquiatra y le dijo, después de que me vaya, tú te encargarás de todos. Semuz, quien se enteró de la situación sobre Orhan por Fakat, le explicó la situación a Mecide y quiso reunirse. Esme también le pidió a Tayyar que le permitiera reunirse con sus hijas. Fakat está en Yali otra vez. Tayyar llamó a Tark y le informó que traería a Esme y a las niñas a casa. Tark se enojó y fue allí cuando supo que Safet había instalado un programa de seguimiento en el teléfono de Tayyar. En ese momento, Gulgun dijo que había testificado a favor de Fakat y la llevó a la mansión. Ali Saga, quien le dijo a Fakat que se quedara en la mansión, declaró que Mecide le preguntó por Orhan, por lo que le tendió una trampa, pero el plan fracasó porque recibieron noticias. En el mismo momento, Seyran y Suna estaban consolando a su madre Esme. Pelin también afirmó que Zerrin se ha recuperado de la cirugía, pero que puede haber daños permanentes. Seyran, que decidió ir a la mansión con su madre y su hermana, se sorprendió al ver a Tark y Safet. Seyran, quien le dijo que saliera de su vida, tuvo que aceptar reunirse con él para hablar sobre lo sucedido tras la insistencia de Tark. Reacción de Alice Coran a Orhan. Por la noche, mientras todos estaban en la mansión, Orhan se enteró de lo sucedido. Alice Coran, el mejor plan era que fueras un cebo. Me enviaste a la muerte a plena vista, cobarde. Si la delegación fuera muy importante, ¿te la dejaría a ti? Orhan, que estaba molesto por sus palabras, habló con su hijo Ferit. Una trampa para Orhan de Semuz y Mecide. Al afirmar que no importa lo que le hizo a su padre, Orhan dijo que amaba mucho a su hijo Ferit. Ferit abrazó a su padre y luego se dirigió a Seyran. Mientras los dos peleaban por Zerrin, PRL dijo que Semuz estaba hablando con alguien llamado Mecide y que Orhan Coran estaba en peligro. Curioso por la situación, Pelin le envió un mensaje a Ferit, pero Ferit apagó su teléfono. Luego le preguntó a Seyran, que se le acercó, ¿por quién hice todo esto? Reprochó. Luego, mientras la pareja aliviaba la tensión entre ellos, Semuz utilizó Fakat como excusa e invitó a Orhan a reunirse. Orhan fue a Fakat y le preguntó si había matado a la adivina. Cuando supo la verdad, salió de la casa solo y se reunió con Semuz. La ausencia de Orhan, que cayó en la trampa, alarmó a todos, especialmente a Ferit. A la mañana siguiente, Ferit, que no le reveló nada a Seyran, que fue al médico con Suna, empezó a buscar a su padre. Ferit salva a su padre Orhan con la ayuda de Pelin e intenta sacarlo de la obra. Semuz apareció ante ellos. Cuando llegó Pelin, Semuz, quien accidentalmente le disparó, dejó su arma y fue atrapado. ¿Orhan está muerto? En ese momento, Alice Coran se acercó a Orhan y mientras él se enojaba con él, uno de los hombres heridos de Semuz disparó a Orhan, quien saltó frente a su padre. Orhan cayó al suelo y perdió el conocimiento después de decir, ¿te diste cuenta? Te salvé, padre. Los niños no pueden elegir a sus padres.
Si tuviera la opción, te elegiría a ti otra vez, padre. Las imágenes del episodio 71 de la serie Jarl-Sapkn dejaron un signo de interrogación. En el episodio de la serie del 24 de mayo, se habló mucho de los momentos en que Orhan Koran, quien fue blanco de balas mientras intentaba proteger a Ali y Saga, se desplomó en el suelo. Jarl-Sapkn, que se reúne con el público los viernes por la noche en Star Televisión, llegará a las pantallas el viernes 24 de mayo con su episodio 71. Mientras continuaba la cuenta atrás para el nuevo episodio, todas las miradas se dirigieron a Orhan Koran, interpretado por Emre Altuğ, tras la publicación del tráiler. Orhan, que quedó atrapado en el conflicto, recibió un disparo mientras intentaba proteger a su padre, lo que generó dudas. Las imágenes angustiadas de Orhan, que se desplomó en los brazos de Ali Saga cubierto de sangre, y de Ferit, que lo vio en ese estado, dejaron su huella en el tráiler de la serie. ¿Qué pasará en el episodio 71 de Jarl-Sapkn? Seyran trabaja duro para evitar que Ferit se dé cuenta de su enfermedad. Esme, que está muy enojada con Kazim, descarga su enojo con Zerrin. Pero se enfrenta a una situación que nunca esperó. Esme, que está muy preocupada, le pide ayuda a Tayyar. Al enterarse de lo sucedido, Seyran y Suna intentan apoyar a su madre. Mientras Orhan, que nunca recibió el aprecio que esperaba de su padre, está muy molesto por esta situación, Ferit le hace sentir que está de su lado. Seyran, que se encuentra en una gran incertidumbre debido a su enfermedad, decide buscar ayuda de un psiquiatra. Suenan las alarmas para Orhan, que avanza paso a paso hacia una gran trampa. La muerte de Orhan Koran no se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Lo siento mucho por Orhan. Orhan, espero que no mueras. Realmente te odié una vez más, ella nunca pudo mostrarle su amor a Orhan. Setin Tekindor, Mert Ramazan-Demir y Emre Altuğ estuvieron increíbles en la última escena. Ferit se culpará a sí mismo. Lo que le pasó a Orhan arreglará las cosas entre él y su padre. La única persona por la que siento pena es Gulgun. Ella quedará devastada cuando se entere de lo que le pasó a Orhan. Espero que Ferit no culpe a nadie por lo de Orhan. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.